y vamos a hablar de un tipo de desigualdad que muchas veces pasa desapercibido. Ojo con esto, la desigualdad ambiental. ¿Puede, por ejemplo, el entorno natural de una ciudad reflejar su desigualdad social? Hoy lo exploramos con nuestro columnista, físico, investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Leopoldo Soto. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Hola, Álvaro, muy bien. Qué buen tema sacó hoy día. Bueno, América Latina, ¿no? Ahí está, es uno de los donde más se nota esto. Sí, en América Latina es una de las regiones en que la mayoría de su población vive en zonas urbanas. De hecho, el 80% vive en ciudades, pero también es una de las regiones con mayor desigualdad. Y esto no es solo desigualdad económica o educativa, sino también ambiental. En un estudio realizado por Ignacio Fernández, Tomás Coplov Villavicencio de la Universidad Adolfo Ibáñez y por Claudia Montoya Tangarife de la Universidad Mayor, publicado en la revista World Development Sustainability, en el año 2023 revisaron más de 200 investigaciones sobre desigualdad ambiental en América Latina. Veamos qué nos cuenta precisamente uno de estos investigadores, Ignacio Fernández, doctor en sustentabilidad, sobre esta investigación. Este es uno de los primeros estudios sobre desigualdad ambiental y urbana en ciudades latinoamericanas. Y lo que nos dimos cuenta es que existe un sesgo hacia ciudades de Brasil, México y Chile. Y lo otro que es relevante es que las variables ambientales y sociales que dan cuenta de las desigualdades en ciudades latinoamericanas son distintas de aquellas que conocemos de ciudades de países desarrollados. A ver, ¿a qué se refiere exactamente cuando habla de un sesgo hacia ciudades de México, Brasil y de nuestro país, de Chile, profesor? Bueno, este estudio, como dijimos, se basó en 200 trabajos y encontraron que la mayoría de estas investigaciones se referían a ciudades de esos países, lo que en el caso de México y Brasil se explica por tener las ciudades con mayor población, pero en cambio en Chile se debe al hecho que la preocupación ambiental está presente con mayor intensidad. También encontraron otro elemento: la mayoría de las publicaciones son en español o portugués, lo que hace que estos estudios e información pasen desapercibidos en el resto del mundo, que publica y lee en inglés. Este trabajo de revisión, hecho en inglés, ha dado mayor visibilidad a los artículos escritos en español y portugués. Ya, pero en lo concreto, ¿cómo se expresa esta desigualdad ambiental en nuestras ciudades a diferencia de los países desarrollados, por ejemplo? Bueno, en Estados Unidos la desigualdad suele asociarse a la composición étnica, como la concentración de población afroamericana o hispana o asiática. En cambio, en América Latina, la desigualdad se asocia principalmente al nivel socioeconómico. Esto significa que las personas más pobres viven en entornos más degradados, con menos áreas verdes, con mayor contaminación, con menos sombra y con menos protección a las olas de calor. ¿Tenemos datos más concretos en esa materia o no? Efectivamente, un caso concreto es el de Santiago de Chile. Lo podemos ver en esta lámina. A ver. El Ignacio Fernández estudió imágenes satelitales para mapear el tipo de vegetación en las 34 comunas del Gran Santiago y compararlas con los niveles de pobreza. Para ilustrar esto, consideremos algunos datos. La superficie con vegetación en Vitacura es un 61% versus un 5% en Los Espejos. Bueno, eso ya es tremendamente elocuente. 61 áreas verdes versus un 5% en Los Espejos. Árboles deciduos, es decir, aquellos árboles que pierden sus hojas estacionalmente, en Providencia un 13,8% versus el 0,5% en San Ramón. Bajísimo. La superficie construida en San Ramón está construido el 92% y en Vitacura solo el 20%. Este contraste no es casual. A mayor pobreza, menos árboles, más cemento, más calor y peor calidad de vida. Y muchas comunas ni siquiera tienen suelo disponible para plantar árboles. El problema es estructural y urbano. Bueno, clarísimos los datos, ahí están, son increíbles y una situación que muchas veces se intuye, acá se demuestra con información, con data. ¿Cómo se puede revertir esta suerte de injusticia ambiental, profesor? Bueno, lo primero es que necesitamos un monitoreo sistemático de la vegetación urbana que considere no solo la cantidad, sino el tipo de vegetación. Un árbol siempre verde no es lo mismo que una plaza con pasto. Segundo, se requiere estándares mínimos de cobertura vegetal por comuna y no solo parques. Los árboles en calles también importan. Y en tercer lugar,
urge más colaboración científica entre países del sur global. Hoy trabajamos muy aislados, necesitamos redes latinoamericanas que compartan información, formen nuevas generaciones de investigadores desde nuestras propias realidades. Bueno, la vegetación puede ser un indicador de desigualdad claramente. ¿Eso cómo se puede revertir? Esta frase, dime qué vegetación tienes y te diré en qué comuna vives, no es solo un juego de palabras, es una forma concreta de ver cómo la desigualdad se expresa en lo más cotidiano, en el árbol que da sombra o en el que falta. Reconocer estas diferencias es el primer paso para pensar en soluciones sostenibles. Bueno, profesor, buenísimo. Ahí también la ciencia está viendo cómo, de alguna manera, hacer visible lo que nos parece invisible, o esto que tú decías como un juego de palabras, cuántos árboles tienes en tu comuna y dime cuál es el nivel de ingreso. Es brutal, sobre todo el ejemplo que diste ahí de 2 comunas de la región metropolitana. Así que muchísimas gracias por esta información, por esta columna, y nos reencontramos la próxima semana. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Y nosotros estamos llegando al final de Tele 13 Noche.